Iniciamos el mes de julio 2024 y el robot del SAT está haciendo algunos envíos de correos electrónicos ahora para las personas físicas asalariadas. Sí, aquellas que en la opinión del robot se tuvo que presentar la declaración anual de personas físicas 2023 a más tardar o durante el mes de abril 2024. Sin embargo, antes de revisar algunos de esos comunicados, vamos a revisar el fundamento legal para que no te desesperes o no te preocupes y sobre todo para que el colega contador o contadora pues pueda reafirmar la posición de si estar obligado o no para esa persona física asalariada. Es por ello entonces que en este video quiero compartirte el tema personas físicas asalariadas obligadas a presentar la declaración anual 2023. Y entonces, vamos a partir siempre de los fundamentos legales. Te voy a compartir más adelante dos de los comunicados que están llegando y la apreciación, en mi opinión, Mario Beltrán, es incorrecta a la luz de lo que vamos a revisar en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, el fundamento legal lo vamos a encontrar siempre aquí en la ley del ISR en su artículo 98. Y en función a este artículo 98, pues tendremos lo siguiente: los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo. Y se entiende entonces que hablamos de los asalariados y asimilados. Además de efectuar el pago de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. Posiblemente en esta parte estás un poquito angustiada por la expresión obligación, pero no debe verse de esa manera. Aquí está, la expresión obligación, porque puede que sí, puede que no, y es lo que vamos a revisar. Entonces, fracción tercera, tienes la obligación de presentar declaración anual en los siguientes casos. Por ello tienes que ubicarte perfectamente si te identificas en estos supuestos, porque valga si estás fuera, si no te aplica entonces no tienes de qué preocuparte. Mario, pero es que me llegó un correo electrónico. Vamos a revisar y al final responderás si tienes la obligación o no. En ese sentido, nos encontramos con el artículo 98, fracción tercera, inciso A. Voy a parafrasear para que las personas físicas que no son contadores, no son contadoras, les quede claro. Porque entonces, si como asalariado, además obtuviste ingresos acumulables distintos a salarios, tienes la obligación de presentar declaración anual. Por ejemplo, que seas un asalariado y que obtuviste ingresos por actividad profesional. Pensemos, arquitecto, médico, psicólogo, etcétera, más salarios. O asalariado más actividad empresarial. Tienes alguna ferretería, alguna papelería, eres mecánico, plomero, en fin, esas combinaciones te obligan a presentar declaración anual. Si tienes arrendamiento de inmuebles, alguna casa, alguna bodega, oficina y aparte asalariado, tienes dicha obligación. Además, si tienes ingresos o tuviste ingresos del régimen de confianza y aparte asalariado, pues tuviste que presentar la declaración anual de sueldos y salarios, entre otros supuestos que con el contador o la contadora podrás revisar de manera detallada. Mario, mis ingresos son 100% salarios, no tuve ningún otro tipo de ingresos. Perfecto, entonces avanzamos. Esto no te está aplicando. Inciso B. Tienes la obligación de presentar declaración anual cuando le hubieras comunicado por escrito al retenedor, en este caso tu patrón, que presentarás la declaración anual. ¿Y esto por qué? Posiblemente porque quisiste aplicar los beneficios fiscales, como son deducciones personales y el estímulo de colegiaturas. Por ello dijiste, ¿sabes qué, patrón? No me hagas el cálculo anual porque yo quiero presentar mi declaración anual. Está perfecto. Y entonces quiero preguntarte, ¿le avisaste por escrito al patrón que presentarías declaración anual? Sí, Mario, sí la avisé. Entonces, en consecuencia, tuviste que presentar declaración. No, Mario, no lo avisé por escrito, no sabía. Bueno, mejor. ¿Por qué entonces no tienes la obligación de presentar declaración anual? Me quiero detener. Llevamos un primer supuesto. Salarios y otras actividades te obligan a presentar declaración anual. Si eres asalariado y le avisaste al patrón que querías presentar,
también tienes esa obligación y técnicamente tienes que pues cumplir con la presentación de la declaración anual. Y aquí llegamos entonces con un extracto de los correos electrónicos que está enviando el SAT. Por favor, quiero dirigirme primero a los asalariados y luego a los contadores. Asalariados, esto no tienes por qué preocuparte porque es un correo electrónico, es un comunicado, no produce ningún tipo de efecto fiscal. Y contadores, por favor, sabemos que los actos administrativos que hay que atender llegarán por buzón tributario. Y el asalariado sabemos que si el ingreso anual no excedió 400,000 pesos, pues tuvo la opción de habilitar o no el buzón tributario. Entonces, con esto no quiero decir que, bueno, ya apaguemos la cámara y se acabó el video, no, sino que es un comunicado que el SAT le envió a muchos asalariados de manera general, no revisando los supuestos que estamos por aquí verificando con base en la ley. Y estos dos comunicados que tengo por acá van a derivar del siguiente supuesto de la obligación de la presentación de la declaración anual. Vamos a revisar uno de ellos. Esto, a pesar de que no se alcanza a visualizar por la imagen pixeleada, lo voy a leer y pues ya lo revisarás en lo particular. Señala: las personas físicas que obtengan ingresos por sueldos y salarios o asimilados a salarios durante un ejercicio fiscal, pensemos 2023, que hayan dejado de laborar antes del día 31 de diciembre del año de que se trate, están obligadas a presentar la declaración anual en el mes de abril del año siguiente, de conformidad con el artículo 98, fracción tercera, inciso C, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y alguien podría decirme: oye Mario, es que fíjate que ahora que recuerdo, el aguinaldo me lo pagaron el día 19 de diciembre. Y la verdad, yo ya quise empezar con las fiestas de Navidad y el día 20 renuncié o simplemente ya no llegué a la empresa, ya no llegué a trabajar. Oye, estás en el supuesto porque dejaste de laborar antes del día 31 de diciembre. Te estaría aplicando la obligación de presentar la declaración anual. Pero vamos a ver que posiblemente no, dependerá del caso concreto. Y veamos el segundo comunicado que está enviando el robot a través de correos electrónicos. Las personas físicas que obtienen ingresos por sueldos y salarios o asimilados durante un ejercicio fiscal, pensemos 2023, de 2 o más empleadores, están obligadas a presentar la declaración anual. Alguien me dirá: oye Mario, es que fíjate que laboré de enero a agosto con un patrón y de octubre a diciembre con otro patrón y no presenté declaración anual. ¿Estoy obligado? Bueno, con base al comunicado, sí, pero recordemos que tendremos que basarnos siempre en lo que disponga la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y es aquí donde quiero que, por favor, tanto los asalariados como los contadores y contadoras me presten atención, porque voy a unificar ahora sí que los lenguajes en uno solo, para que veamos por qué estos comunicados no son precisos y algunos solamente tendrán el susto y no pasa nada de acuerdo a la ley. Entonces, nos encontramos con el inciso C. Tengo la obligación de presentar la declaración anual yo asalariado porque 1, pensemos, no tengo otros ingresos. 2, no le avisé a mi patrón por escrito que quiero presentar declaración anual. Pero veamos. Existe la obligación cuando deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate o cuando se hubieran prestado servicios a 2 o más empleadores en forma simultánea. Separé aquí en la viñeta 2 y 3 las ideas porque son dos casos diferentes. Dime si te encuentras en alguno de estos. Porque, primero, cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate. Si renunciaste el día 30 de diciembre, si te despidieron el 30 de diciembre hacia atrás, pues tienes la obligación de presentar declaración anual. Mario, no me digas eso. No, no es que te lo diga. Mira, acá vamos a encontrar un fundamento en el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Contadores, artículo 182 del reglamento, por favor, para que tomen nota. Porque es posible que el asalariado, que su corazón está latiendo, oye, no debía haber hecho eso. Del día 20 de diciembre ya no regresar a trabajar. Ahora el SAT me está obligando. No, espérate.
Porque tenemos una facilidad o una ventaja y esta dispone, a ver, los contribuyentes, sí yo, asalariado, que hayan dejado de prestar servicios personales subordinados antes del 31 de diciembre, yo, ¿de qué se trate? Podrán no presentar la declaración a que se refiere el artículo 98, fracción tercera, inciso de la ley. A ver, síguele, Mario, porque yo renuncié el 20 de diciembre y me gustó mucho cuando la ley expresa o el reglamento dice podrán no presentar la declaración. Me gusta. Texto verde. Cuando la totalidad de sus percepciones provengan únicamente de ingresos obtenidos por la prestación en el país de un servicio personal subordinado, o sea, 100% asalariado. Sí, Mario, yo soy ese. No tuve otra fuente de ingresos. Texto rojo. Estos no excedan de la cantidad señalada en el artículo 98, fracción tercera, inciso E de la ley, o sea, 400,000 pesos. No, Mario, mi ingreso fue de 200,000, 300,000 pesos. Continuamos, texto azul. Y no deriven de la prestación de servicios a dos o más empleadores en forma simultánea. No, Mario, solo fue para un solo patrón, del 1 de enero al 20 de diciembre. Entonces, recapitulemos. Te quiero hacer este cuestionario. Primer pregunta, ¿tus ingresos fueron 100% salarios en 2023? Sí, palomita. 2, ¿para cuántos, cuál fue el monto de los ingresos del año 2023? 300,000, 350,000. En pocas palabras, ¿excedieron 400,000? No. Segunda palomita. Y tercer pregunta, ¿para cuántos patrones laboraste en 2023? Solamente para uno. Tercer palomita. Como cumpliste con las tres condiciones, entonces puedes no presentar la declaración anual. Así que no te estreses. ¿Cuándo sí tendrías la obligación? Porque tus ingresos fueron de 500,000. Porque tuviste otros ingresos. Porque tuviste dos o más patrones. Y aquí esta expresión es la que vamos a analizar. La expresión simultánea. Espero que este supuesto te haya quedado claro. Pudiste dejar de prestar servicios antes del día 31 de diciembre y tranquilo. Si cumpliste lo que estableció el reglamento, no va a pasar nada. Ahora voy con la siguiente viñeta. Porque tienes la obligación de presentar declaración anual cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea. Estoy haciendo aquí el resalte de la expresión simultánea. Porque me podrías decir, oye Mario, es que yo laboré del 1 de enero al 31 de julio 2023 y mi siguiente trabajo fue del 15 de agosto al 31 de diciembre. Fueron dos patrones, fueron tres patrones en el año. Sí, pero la hipótesis, el supuesto que te obliga a presentar declaración anual es que sea en forma simultánea. Mario, ¿qué es simultáneo? Bueno, yo no soy la autoridad para decirte qué es simultáneo, pero la Real Academia Española sí. Y para efectos de la expresión simultáneo, un adjetivo que refiere a lo siguiente: dicho de una cosa que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra. O sea, a ver, si laboré del 1 de enero al 31 de julio, patrón A, y del 15 de agosto a diciembre 31 con el patrón B, ¿ocurrió al mismo tiempo? No, entonces no tengo la obligación de presentar declaración anual. Oye Mario, pero a ver, quiero platicarte mi caso, cuéntame. Fíjate que laboré del 1 de enero al 31 de julio con el patrón A, pero con el patrón B empecé del 16 de julio al 31 de diciembre. Ahí sí, ocurrió simultáneamente, ocurrió al mismo tiempo la prestación de servicios con dos patrones o más. Entonces sí tienes la obligación de presentar la declaración anual. Para este caso te invito por favor a que revises muy bien los CFDI de nómina. Entra al visor de nómina trabajador y podrás descargar y verificar los periodos. Colegas contadores pues saben perfectamente que hay una fecha de inicio y hay una fecha de fin y con ello pueden evaluar si el trabajador se encuentra en este supuesto de la prestación de servicios a dos o más empleadores en forma simultánea. Lo resumiré de esta manera.
Si la prestación fue de forma simultánea, tengo la obligación de presentar declaración anual. Mario, pero es que el ingreso fue para un solo patrón. No te preocupes. Oye, es que el ingreso no excedió 400,000 pesos. No te preocupes, tienes la obligación. ¿Me explico? Aquí solamente porque sea simultáneo te obliga. Porque alguien podría decir, Mario, pero es que no tuve otros ingresos. Pero fue simultáneo. No excedí 400,000, fue simultáneo. Y tenemos otros supuestos que, por ejemplo, si tú como asalariado obtuviste ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo de fuente de riqueza ubicada en el extranjero. En español, ¿qué quiere decir? Que tú eres un trabajador mexicano y que tu patrón es extranjero. En ese caso, el extranjero te paga la nómina y tu obligación como trabajador mexicano es presentar pagos provisionales. No ocurre como con los patrones mexicanos que tienen que retenerte el ISR y enterarlo, porque el patrón extranjero pues no tiene ni clave del RFC, no tiene forma de cómo enterar las retenciones. Entonces, aquí sí o sí tienes la obligación de presentar la declaración anual o declaración del ejercicio. Y además, esto creo que ya lo sabes, ya lo vivimos, pero te lo recuerdo para el siguiente año, porque tienes la obligación si obtuviste ingresos anuales por los conceptos de salarios que excedan 400,000 pesos. 400,000 pesos brutos, no netos, antes de impuestos, antes de descuentos de pensión alimenticia, IMSS, Infonavit, 400,000 pesos brutos. Pero, dicho sea de paso, en este año 2024 y años atrás también, se dio una facilidad para que algunas personas físicas pues no presenten declaración anual estando obligado a. Y el fundamento, contadores, está en la regla 3.17.11 de la Miscelánea Fiscal 2024. Y aquí prácticamente lo que se señala es lo siguiente, texto morado. No estarán obligados a presentar su declaración anual de ISR del ejercicio 2023 sin que tal situación se considere una infracción a las disposiciones fiscales, siempre que en dicho ejercicio fiscal se ubiquen en los siguientes supuestos. Fracción primera, observa, y es un repaso de lo que vimos, hayan obtenido ingresos exclusivamente por sueldos y en general por la prestación de un servicio personal subordinado de un solo empleador, un solo patrón, siempre que no exista ISR a cargo del contribuyente en la declaración anual. Y me voy a la fracción tercera, que el empleador, el patrón, haya emitido el CFDI por concepto de nómina respecto de la totalidad de los ingresos a que se refiere la fracción primera de esta regla. En pocas palabras, nos estamos encontrando con que aquel contribuyente obligado porque los ingresos excedieron 400,000 pesos puede no presentar declaración anual siempre y cuando no exista impuesto a cargo. Oye Mario, tuve impuesto a favor. Entonces pudiste no presentar la declaración, pero sabemos que el impuesto a favor lo puedo pedir en devolución. Entonces, si fuiste un asalariado en 23, que tus ingresos excedieron 400,000 pesos con impuesto a cargo, ahí sí tuviste que haber presentado la declaración anual. Quiero comentarte que no tenemos pagos en parcialidades. La opción feneció el 30 de abril. Hoy, si tienes diferencia, pues tienes que pagarlo al 100% con los recargos y las actualizaciones. Alguien podría, en todo caso, preguntar, oye Mario, ¿y qué es lo que tenemos que hacer con estos correos electrónicos emitidos o enviados por un robot? Recordaremos que este no es un acto administrativo. Asalariados, ¿de qué estoy hablando? No es un acto formal por el cual el SAT nos envíe un documento que cumpla con requisitos. Hagamos de cuenta que este es un correo de cuates, como dirían, de okis, que solamente te lo comparten con un mensaje de WhatsApp, valga la expresión. No tiene ningún peso jurídico que te pueda imponer alguna sanción el no atender o no responder el correo. Porque alguien preguntará, Mario, ¿entonces qué? ¿Respondo o no respondo? Mi sugerencia, reitero, opinión, Mario Beltrán, es que no respondas. Y no lo cito en un tema de rebeldía. Me vale, no. Por el contrario, lo que tiene que hacer cada asalariado, y si quiere apoyarse de un contador o una contadora, es revisar si se encuentran en los supuestos de ese artículo 98, fracción tercera de la ley. Porque observa, un correo electrónico
no nos va a indicar si tenemos obligación o no. Nos lo va a indicar la ley del impuesto sobre la renta. Artículo 98, fracción tercera, obligación de presentar declaración anual en los siguientes casos. Y aquí van a derivar pues prácticamente dos escenarios. Si asalariado consideras, con base a lo que expliqué y la revisión que puedas hacer de la ley, de decir, oye, me llegó el correo pero no estoy obligado, tranquilo, solamente ten en cuenta los fundamentos. Porque si mañana el SAT se dispone a enviarte ya un acto formal en donde te requiere la obligación, pues se hará la aclaración correspondiente, pero solamente en un acto formal. Oye Mario, fíjate que revisé con mi contador, con mi contadora, y sí tenía la obligación de presentar declaración anual. Te he comentado, no se responde, pero se atiende. ¿Qué es atender? Pues presenta la declaración y si hay impuesto a pagar, pues en efecto hay que cumplir con el impuesto a cargo, porque de lo contrario podríamos tener requerimientos y en consecuencia multas, que si bien es cierto, hoy el recurso es escaso para pagar el impuesto propio, súmale una multa innecesaria, lo ideal es atender y verificar los supuestos. Te he compartido los fundamentos para que en efecto puedas revisar si tienes la obligación de presentar esa declaración anual como asalariado. Ahora, esto fue lo que ocurrió en 2023 para ahora 24. ¿Qué te parece si ahora en 2024 revisamos en tiempo real? A ver, ya renuncié a ese trabajo. ¿Voy a tener otro trabajo? ¿Cuándo? ¿Antes o después? ¿Mis ingresos cómo están? ¿Qué otros ingresos obtuve para prepararme? Porque pues ahora el SAT está utilizando mucha información, mucha tecnología y cualquier persona física o persona moral, pero ahorita es personas físicas, puede recibir estos correos que lo pueden asustar, lo pueden alarmar. El corazón te está latiendo al 1000 por hora, pero si tenemos el conocimiento, si tenemos la aplicación, ya tomaremos mejores decisiones al respecto y, por supuesto, no caer en una desesperación y decir, oye, me llegó y hay que pagar. No. Y este comentario no es evasivo ni mucho menos elusivo, no, sino la aplicación de lo que establece la ley del impuesto sobre la renta. Espero que este video te sea de utilidad. Hasta pronto.